Estamos nuevamente juntos para seguir hablando acerca de la felicidad a partir del texto del libro del Apocalipsis. Y como siempre, vamos a tratar de ir más allá de los símbolos. Cuando nosotros hablamos de la felicidad en todo el contexto bíblico, nosotros nos encontramos con la realidad que estamos frente a un Dios que desea la felicidad de sus hijos, que quiere que la alegría sea una constante en la vida de todas sus criaturas, pero especialmente de aquellos que han aceptado el mensaje de salvación y se convierten en hijos de Dios. Yo quiero que me acompañéis a leer un texto que está en el libro de Isaías. Vamos a ir al capítulo 65 del libro de Isaías y vamos a leer el versículo 18. Leo la palabra de Dios. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. En este texto nosotros vemos dos realidades que son importantísimas para poder comprender la alegría en todo el contexto bíblico y especialmente en el Antiguo Testamento. El primero de los elementos es que la felicidad es eterna. Dios quiere que ese gozo y esa alegría sean para siempre. El otro elemento es que el gozo tiene un origen en la persona divina. Es Dios quien promueve la felicidad, es Dios quien promueve la alegría, es Dios quien promueve el gozo en todas sus criaturas. El concepto de la felicidad eterna, de la vida eterna, llena de gozo y de ánimo la vida de los creyentes. Si nosotros leemos este texto en el original hebreo, en el texto masorético, nosotros vemos que tanto el gozo como la alegría son un imperativo. Dios nos dice que nos gocemos, Dios nos dice que nos alegremos. Y esa idea de alegría y gozo por imperativo no es propio solamente del Antiguo Testamento, sino que también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Así que, en el día de hoy, vamos a hablar de la sexta de las bienaventuranzas, el sexto mensaje de gozo, de alegría, de felicidad que está presente en el libro del Apocalipsis. Y para eso tenemos que ir al capítulo 22 y al versículo 7. Dice la palabra: Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta bienaventuranza, la sexta, viene a cerrar un paréntesis que comienza en el capítulo 1 y el versículo 3, la primera bienaventuranza. Si volvéis a leer en el capítulo 1 y el versículo 3, veréis que la bienaventuranza es la misma y que las palabras que están en una y en otra son prácticamente las mismas. En este caso, en el capítulo 22, esta bienaventuranza tiene un texto más corto, pero lo que está diciendo es lo mismo, porque en realidad es la misma bienaventuranza, pero viéndola desde una perspectiva completamente distinta. En el capítulo 1 nosotros vemos ese paréntesis que se abre al principio de la vida de la iglesia. Dios le da un mensaje a la iglesia para que tenga ánimo a vivir toda la vida. Y en el capítulo 22 ese paréntesis se cierra para que la iglesia disfrute con la realidad que ahora puede palpar. Toda la vida de la iglesia
desde el momento en el que el apóstol, el profeta, recibe esta visión, hasta el momento en que la iglesia está viviendo la promesa cumplida, la esperanza, la bendita esperanza, como dice el apóstol Pablo, de la venida del Señor. Esta bienaventuranza, en un principio, es recibido por la iglesia apostólica, pero posteriormente es concretado ese mensaje en la iglesia triunfante, la iglesia que está allí, prácticamente tocando con sus manos la realidad de la venida del Señor. Entonces ese paréntesis cierra el tremendo gozo, la tremenda alegría, la tremenda felicidad a lo largo de los años en el cumplimiento de la realidad que se está manifestando en sus días. Dicen algunos teólogos que esta bienaventuranza es la bienaventuranza de la obediencia. Y nosotros podemos ir al Evangelio de Juan y podemos leer allí en el capítulo 14 y el versículo 21, un texto que es muy conocido. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Porque la voz de la profecía nos llama a obedecer la voz de Dios. Nos llama a vivir de acuerdo a lo que nosotros leemos en la profecía, a la voz de Dios que nosotros oímos al leer la profecía. Por eso bienaventurado es aquel que vive de acuerdo a lo que ha leído y a lo que ha oído de la profecía, el que guarda, el que obedece los mandamientos del Señor, el que obedece las leyes de Dios. Esas son las personas que aman a Dios y lo manifiestan viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos son los que reciben la bienaventuranza. Somos bienaventurados porque nuestra vida está en sintonía con el mensaje de la profecía. Esas palabras que preceden a la bienaventuranza, vengo pronto, es la gran esperanza del pueblo de Dios a lo largo de las edades. Pero ese vengo pronto que nos habla de tiempo, sin ningún lugar a dudas, tenemos que tener claro, no es el tiempo de los seres humanos, es el tiempo de Dios. Lo que significa es que nosotros podemos anhelar que sea mañana, nosotros podemos rogar que no sea hasta dentro de 100 años, pero la venida del Señor será una realidad en el tiempo fijado por el calendario de Dios. Y esto es algo muy importante. Nosotros estamos convencidos de que estamos llegando a los tiempos finales. Y las señales que hay en la vida que nos ha tocado vivir nos dan esa seguridad. Pero todavía falta un poco. ¿Y cuánto es ese poco? No lo sabemos, pero lo anhelamos y vivimos en la felicidad de que la promesa se cumplirá. Por eso somos hijos de Dios, porque vivimos en la esperanza y en la seguridad de las promesas de Dios y de la salvación de Dios. Estos tiempos de Dios, que son ciertos, nos hacen reflexionar en el servicio que tenemos que darle a Dios. La obediencia implica servicio, porque cuando nosotros adoramos a Dios, lo servimos, y cuando adoramos a Dios, obedecemos la voluntad de Dios. Existe en la bienaventuranza un aspecto moral que no podemos dejar de lado. Es fundamental, porque la bienaventuranza nos dice que la profecía promueve un cambio en nuestra vida. Ese cambio es vivir decididamente para Dios. Si somos hijos de Dios y somos bienaventurados, nuestra vida es una vida de consagración.
Pero la amonestación sigue vigente. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuánto tiempo exista entre el tiempo en el que se dio la primera bienaventuranza y el tiempo en que se dé la sexta bienaventuranza. Nos dice que la profecía no es solamente la revelación de acontecimientos que están en el futuro. La profecía es una guía para nuestra vida. Esta bienaventuranza nos dice que Dios ha dejado una línea de comportamiento, una línea de vida para sus hijos, y que nosotros tenemos que seguir por esa línea marcada por Dios, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros felicidad, porque Dios nos ofrece salvación, y la salvación está en la obediencia, y la obediencia produce felicidad. Así que a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la reflexión en las profecías que Dios nos ha dado, y especialmente la profecía del Apocalipsis, nosotros tenemos seguridad en la salvación de Dios, y esa seguridad produce en nuestros corazones una alegría que es para siempre. Así que, querido amigo, querida amiga que estás viendo este vídeo, yo te insto para que tú también puedas aceptar este mensaje de salvación, para que tú también puedas aceptar la felicidad que Dios te ofrece y que Dios pone en tus manos. Oye la voz de la profecía. Busca leer cada día la palabra de Dios y la profecía, y vive de acuerdo a ella, para que seas feliz por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga muy ricamente.